La paz de Cristo, amados hermanos, amigos, le habla su hermano en Cristo, Gustavo Altonar Reyes. Estamos acá en la Arena Segunda desde la Iglesia Apostólica Renovada. Amén. Esta tarde queremos compartir con ustedes, esta noche, un tema que habla en relación al hombre. Dice la palabra de Dios en Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Gloria a Dios. Este tema, amados hermanos, trata acerca del hombre. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y en la palabra del Señor encontramos la respuesta y no en nuestras propias opiniones. Vamos a hablar acerca del origen del hombre. Y este es un tema que se habla mucho. Hay básicamente dos posturas o puntos de vista al respecto. Número uno, aquellos que excluyen a Dios han desarrollado la teoría de la evolución de las especies. Esta teoría enseña que el hombre es un ser que ha evolucionado partiendo de un elemento biológico inferior hasta llegar a su forma actual. Amén, la llamada teoría del Big Bang. Amén, pero nosotros que hemos creído en el Señor, que hemos leído la palabra de Dios, sabemos que Dios nos creó, Él nos formó, y vamos a estudiar a través de este tema el origen del ser humano. Pero esta teoría de la evolución no ha podido demostrarse. Por eso, cada vez son más los científicos que la rechazan. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Te dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos, amados hermanos, que el origen del ser humano viene de un creador, que Dios nos creó, Dios nos formó a su imagen y a semejanza. Somos hechuras suyas, dice otra parte en la Biblia, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso nos hizo Dios, nos creó, nos formó con un propósito en esta vida. En 2:7 la palabra de Dios dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces en esta escritura de la palabra de Dios vemos que Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, que lo hizo del polvo de la tierra. Y no solamente eso, sino que sopló aliento en su nariz y el hombre comenzó a respirar, comenzó a vivir aliento de vida. Y una vez que el hombre se levanta, tiene vida, dice que Dios lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso lo dice la palabra de Dios en Génesis 2:15. Dice Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En otras versiones dice que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ese fue el propósito de Dios al crear, al formar al hombre, al ser humano. Lo hizo con un propósito, con un plan que Dios tenía para él. Y el hombre en el jardín del Edén no tenía necesidad de nada porque tenía todo.
Dios estaba con él, Dios se comunicaba con él, Dios hablaba con él. Es decir, que Dios rodeó al hombre de privilegios, le dio instrucciones claras, precisas. La primera de ellas era dominar sobre la creación. De Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios le dio dominio, le dio esos privilegios, instrucciones claras de cuál era el propósito por el cual Dios lo había creado, los había formado. Y la segunda, que tuviera dominio de sí mismo, sujetándose a la palabra de Dios, y que respetara los límites que Dios había establecido. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Génesis 2:16 al 17. Dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí vemos, amados hermanos, las instrucciones precisas que Dios le da al ser humano. A dominar sobre la creación. La segunda, tener dominio sobre sí mismo, y que debería respetar los límites establecidos por Dios. Y hay algo bonito en todo esto, que Dios nos hizo libres, nos dio el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad que nosotros tenemos de elegir lo que queremos para nuestra vida, sea bueno o sea malo. Es la capacidad que tenemos para pensar, para sentir, para elegir. Esto quiere decir que somos responsables de nuestros propios actos. Y a propósito, dice la palabra de Dios en Hebreos, que un día todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que demos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en esta tierra, sea bueno o sea malo. Por eso somos responsables de nuestros propios actos. Dios nos dio el libre albedrío. Dios no creó robots, Dios no creó máquinas, Dios creó seres pensantes, capaces de sentir, de elegir. Nos dio esa capacidad, y eso implica responsabilidad en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá. Pero ¿qué hizo el hombre con esos privilegios que Dios le dio? Lamentablemente, tristemente, tomó una decisión equivocada. Y una de las primeras cosas que el hombre hizo fue desobedecer a Dios. Esto lo encontramos en Génesis 3. Nos habla acerca de la desobediencia del hombre. No lo vamos a leer todo por el tiempo. Pero empieza diciendo que la serpiente era astuta que más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el capítulo 3 de Génesis vemos la desobediencia del hombre. Y esta primera desobediencia introdujo el pecado
en el mundo. El pecado es la infracción a la ley de Dios. Y este pecado que entró por Adán y Eva no afectó solamente a ellos, sino que afectó a toda la creación. Y desde entonces heredamos una naturaleza pecadora. Por eso el rey David lo expresa así. En el Salmo 51 dice el rey David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Heredamos una naturaleza pecaminosa, somos pecadores delante de Dios y necesitamos a Cristo en el corazón. Necesitamos recibir a Cristo en nuestra vida, porque Cristo vino a morir por nosotros para salvarnos, para redimirnos de esa maldición del pecado. Una de las consecuencias del pecado es la muerte. Y hace rato platicaba yo con alguien y le hablaba yo de los 3 tipos de muerte que hay. Está la muerte física, que es cuando morimos, cuando volvemos a la tierra. Está la muerte espiritual, que es cuando el hombre, a pesar de que vive, camina, come, bebe, respira, pero si no vive para Dios, está muerto espiritualmente. Y la más desastrosa es la muerte eterna. Amén. La muerte eterna es donde vamos a pasar nuestra eternidad, en el cielo o en el infierno. Entonces, desde que recibimos a Cristo, nuestro futuro eterno puede cambiar, y yo espero que tú puedas tomar una decisión y entregarle tu vida a Cristo. Es muy bonito que Dios no nos hizo para morir, Dios nos hizo para vivir. Si nos vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar hombres que vivieron años, muchos años. En la palabra de Dios vemos a Matusalén, creo que es el hombre más longevo de la Biblia, que vivió 967, 65 años, vivió Matusalén. El propósito de Dios es que el hombre viviera eternamente, pero a consecuencia del pecado, el pecado torció el plan original e introdujo un cambio en nuestra naturaleza. Somos pecadores por naturaleza. Y ese pecado dio paso a la muerte. Entonces, dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una vez, dice la palabra del Señor en Hebreos. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto un juicio. Un juicio final donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? ¿Qué cuenta le vas a dar a Dios cuando estemos en ese juicio final? Porque todos compareceremos, grandes, pequeños, niños, ancianos, todos estaremos en la presencia de Dios. Si tan solo pudiéramos volver a empezar, creo que tomaríamos una decisión muy diferente. Cuando un hombre ha fracasado, daría cualquier cosa por volver a empezar. Por eso decimos a veces, si pudiera volver a empezar. Esta es una expresión que hemos oído muchas veces de muchas personas. Hay quienes al comienzo del año se proponen metas, proponen cambiar muchas cosas, pero pasan los meses y las cosas no cambian. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. En Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El mismo versículo también sigue diciendo, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otro texto dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, amado amigo, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, ahora tienes esa posibilidad de volver a empezar. Tal vez has sido desobediente, tal vez te has rebelado contra Dios, tal vez te has alejado de Dios. Yo te invito esta noche
a que te vuelvas a Dios, a que te conviertas a Él con todo tu corazón y le digas, Señor, te necesito, Señor, dame vida, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas y ayúdame para poder servirte. Oramos en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú creaste al hombre con un propósito, Señor. Cuando lo trajiste a esta tierra, Señor, lo formaste del polvo de la tierra. Y tu palabra dice que soplaste aliento de vida en su nariz y el hombre fue un ser viviente, Padre. Tú nos creaste con un propósito, Señor, de cultivar, de labrar la tierra, Señor, de enseñorear los peces del mar, las aves de la tierra, Señor. Pero el pecado entró al ser humano, Señor, y vinieron las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos ayudes a que podamos volver nuestro corazón a ti, que podamos, Señor, restablecer esa comunión contigo, Señor, y que podamos tener esa vida eterna, ese plan original, ese propósito que tú tenías al principio de la creación del mundo para el ser humano, Señor, que se vuelva a restablecer en nuestra vida, Señor, y que podamos servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Señor, y que podamos entrar al reino de los cielos, Señor. Dale la oportunidad a aquel que se ha alejado de ti, Señor, que vuelva su corazón a ti. Padre, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos ofrece es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te guarde. Ánimo. Sigamos adelante en el nombre poderoso de Jesús. Amén.